de Calarcá con estos altos funcionarios. Así que vamos a arrancar el debate y el análisis desde distintas orillas. Saludo a nuestros invitados especiales. Está con nosotros aquí en el set de La Otra Cara de la Moneda, Vladimir Rodríguez, él es exdirector en el Ministerio de Defensa y exalto consejero de paz. Gracias, Vladimir, por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto estar aquí, John. Un saludo para ti, para Víctor Gaviria, para el coronel y para los demás que nos van a acompañar en este panel, en este debate de temas fundamentales y centrales de la seguridad, la inteligencia y la defensa del país. Gracias, Vladimir. También saludo hasta ahora a Víctor Gaviria, politólogo, asesor de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso de la República. Víctor, un gusto tenerlo aquí. Mil gracias. Bienvenido. Buenas tardes, John. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo, Vladimir, y los otros invitados. También saludo hasta ahora a Cristian Garcés, que está conectado virtualmente con nosotros, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático. Representante, un gusto tenerlo aquí. Bienvenido como siempre. Buenas tardes, John. Un saludo para usted, para las demás personas que vamos a estar en este panel y, claro, a toda su querida audiencia. Gracias, representante. Y también saludo a Tito González, coronel retirado del Ejército Nacional, especialista en inteligencia y contrainteligencia militar. Tito, bienvenido. Gracias por acompañarnos. John, buenas tardes. Un saludo especial. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial también a los demás integrantes de este panel de análisis. Bien, ya vamos a abordar punto por punto de los más polémicos, ya hablamos de esa supuesta financiación irregular a la campaña Petro y demás, pero quiero preguntarles qué tan sólido ven este nuevo escándalo, este presunto entramado de corrupción. Son varios chats y audios revelados que se habrían incautado en esa interceptación que se le hizo a estos dirigentes de las disidencias de Calarcá, que hay que decir que semanas después quedaron libres porque la fiscal general afirmó que como gestores de paz no podían ser capturados y que así incluso estuvieran capturados en flagrancia debían quedar en libertad. Por eso ellos quedaron libres y siguen en el mundo de la delincuencia. Pero representante Garcés, ¿qué tan sólido es este escándalo? ¿Qué tan grave es que estemos hablando de supuestos vínculos de estas disidencias con altos funcionarios? Ojo, no estamos hablando de mandos medios y demás, estamos hablando nada más y nada menos que del director del comando del ejército. Representante, ¿qué decir al respecto? Bueno, para mí hay dos temas de fondo sumamente graves y muy sólidos. El primero es el fracaso de la política de paz total, donde los grupos armados, narcos, terroristas se han fortalecido en el gobierno de Gustavo Petro, y esto significa que un criminal como Calarcá se le ha dado beneficios para supuestamente lograr la paz, y ellos lo que han hecho es crecer económicamente, militarmente, y estas pruebas son producto de algo que les salió mal, y es un retén del ejército que los detuvo, que les confiscó estos dispositivos donde encontraron todas estas grabaciones, chats, documentos, y la fiscal elegida con el respaldo del gobierno de Gustavo Petro lo liberó, aunque habían sido capturados, John, como dijiste, en flagrancia, porque tenían armas, tenían dinero, o sea, estaban transitando pues con pruebas de situaciones de ilegalidad. Entonces, un tema grave, el fracaso de la paz total, que no deja de sorprendernos todos los días con este tipo de situaciones sobre criminales. Y el otro tema muy, muy grave es que, claro, en la medida que se fortalece el narcotráfico en el país, como en épocas pasadas, terminan infiltrando a nuestros órganos de control, a nuestro gobierno, al Estado en general, y aquí estamos hablando de pruebas que deben ser revisadas porque se mencionan entonces personas del ejército, personas de la Agencia Nacional de Inteligencia y hasta la propia vicepresidenta de la República. Yo parto de que a los criminales no hay que creerles, pero es demasiado material confiscado para venir a decir ahora que esto es falso y que es un montaje. Hay que investigar, y yo por eso hoy, John, radiqué queja en la Procuraduría para que abriera investigación contra los mencionados del Ejército y de la Agencia Nacional de Inteligencia, y también por escrito le solicité a la fiscal que avanzara en todas estas pruebas que ya hace más de un año fueron confiscadas, y la Fiscalía ha guardado total silencio, si no es gracias a los medios de comunicación
no nos estaríamos enterando de todas estas situaciones que son reales, porque son chats reales, son documentos reales, son pruebas reales. Hay que mirar entonces cuál es la responsabilidad de las diferentes personas del gobierno que están aquí relacionadas, y qué tan grande es la infiltración de estos grupos narcos en nuestro Estado, en nuestro gobierno. Y Petro, nuestro presidente, que a veces se echa 30 trinos en una mañana, total silencio, callado, cuando debería ser el primero en haber salido a tomar medidas para proteger la credibilidad del gobierno nacional. Exactamente, desde que salió a la luz el escándalo, el presidente Petro no se ha pronunciado, el país está esperando su pronunciamiento al respecto. Ese dato que dice el representante es bien importante. Este material probatorio se incautó hace un año, ese retén que les contábamos hace un momento, pasó hace un año, es decir, hace un año el ente investigador, la Fiscalía General de la Nación, tiene en su poder estos audios y estos chats. El país se está enterando a raíz de este medio de comunicación, Noticias Caracol, que revela parte de estos chats, audios, cartas y demás. Víctor, su lectura inicial frente a la solidez de este nuevo escándalo y cómo explicarle a la gente, ahí vamos entendiendo poco a poco, pero cómo explicarle a la gente esos beneficios que tendrían las disidencias con estos vínculos y esta cercanía con funcionarios del gobierno. Bueno, lo primero sí hay que aclarar que no son altos funcionarios, a pesar de que por allá se nombra de forma lejana a la vicepresidencia. Estamos hablando de un general en su momento en retiro y en segundo momento de un agente del DNI. ¿Sí? Pero el general es el actual director del Comando hoy Personal es el actual del Ejército Exactamente. Nacional. Hoy podríamos evaluar efectivamente que hoy sí es un funcionario, pero en el momento del hallazgo de los la documentos... otra persona también es un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hoy es un alto funcionario. Estos documentos fueron incautados en un proceso, en una captura que se hizo en el mes de julio del 2024, donde ninguno de los dos eran altos funcionarios. Eso debe ser claro. ¿Sí? O sea, no estamos hablando que en el marco del gobierno Petro unas personas, lo que sí podemos evaluar es el proceso de luego porque esas personas llegan a ser altos funcionarios, que eso es otra y para cerrar este tema y esta aclaración suya, y solo para información de los televidentes, este medio de comunicación, Noticias Caracol, asegura que más de 10 fuentes les aseguraron que en su momento tenían una injerencia importante. Este señor, el funcionario actual de la Dirección Nacional de Inteligencia, según esas fuentes de este medio de comunicación, tendría injerencia importante en el DNI, por eso la conexión, y además Huertas, a pesar de estar en retiro, también tenía injerencia importante para ese supuesto objetivo que era crear esa empresa fachada. Pero aclarado ese tema de los dos funcionarios, listo. Y lo segundo, cuando hablamos de la solidez, efectivamente, y muy bien lo ha planteado el representante, pues estamos hablando, por ejemplo, que alias Majin Buu, que alias Mordisco le dijo al comandante del Carolina Ramírez que él tenía influencia. O sea, estamos hablando de una conversación de delincuentes para que el comandante de la Carolina Ramírez no se vaya con el grupo de Calarcá y se quede con el grupo de Mordisco. O sea, es básicamente... pues lo que en términos populares se dice, pues cañando. ¿Ustedes creen que cuando Mordisco ha venido siendo enfrentado en operativos gigantes de la fuerza pública y a los días sale a dar declaraciones, acaba de dar declaraciones hace un par de semanas tal vez, no hubiera dicho lo mismo si sí tuviera ese tipo de información de financiación de la campaña presidencial? Creo yo que también estamos jugando a lo que son versiones, comentarios y lo que es información real. La inteligencia tiene precisamente un ciclo de inteligencia donde una cosa son los datos, lo que usted me puede decir, pero otra cosa ya es un análisis serio que yo puedo interpretar de la forma que a mí se me ocurra. Sí, y esa aclaración también es muy importante. Aquí estamos hablando de conversaciones entre criminales. Como decía el representante Garcés incluso hace un momento, es la Fiscalía la que debe investigar la solidez de esto. Pero aquí estamos hablando de chats, de conversaciones entre ellos, de supuestos chats que también debe verificarse la veracidad. Así que ya veremos en qué termina todo esto. Lo cierto es que Noticias Caracol, el medio de comunicación que publica esto, no solo accede al material probatorio, además entrevista a uno de esos líderes guerrilleros que estaría dentro de esos chats, dentro de esos audios y conversaciones, y ese líder guerrillero le corrobora la información y añade datos adicionales de esas conversaciones que tendrían con estos altos funcionarios. Ya veremos en qué termina. Para Víctor, entonces, no es sólido todavía este escándalo de corrupción. Estamos hablando de supuestos y de conversaciones entre criminales. Pero le pregunto entonces, Vladimir, su posición.
Bueno, muchas gracias, John. Un saludo al representante Garcés, que al inicio no lo saludé. Yo creo que lo primero que tenemos que tener ante una situación tan compleja y tan relevante para el país es cabeza fría y paciencia, y analizar muy bien las circunstancias. Aquí hay asuntos que no hemos trabajado digamos, como a profundidad por la necesidad de generar un nuevo escándalo que de alguna manera se ponga la temperatura en los asuntos políticos. Y estamos dejando de lado la institucionalidad del sector seguridad y defensa y del sector inteligencia. Lo primero, aquí se está hablando de involucrar a altos funcionarios del Estado en asuntos relacionados con infiltración de grupos armados irregulares. Esto es una realidad, esto es una verdad absoluta en el Estado Social de Derecho y que viene desde hace muchísimo tiempo. No por esto es óbice de que no se investigue lo que está sucediendo actualmente. Pero es muy importante, como ha venido siendo titulares en algunos espacios, no denominar esto como el mayor escándalo del gobierno Petro. No, esto es el mayor escándalo de la institucionalidad del país, donde las Fuerzas Armadas, los temas relacionados con tráfico de armas, con la manera como se alimentan los grupos armados irregulares en el territorio y cómo logran copar estos espacios, se da a través también de la complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas, de miembros del Ejecutivo, de miembros del Legislativo y de otras autoridades locales. Dicho esto, John y los demás, es muy importante entonces, centrándonos en el hecho puntual, entender algunas preguntas que surgen. ¿Por qué los chats relacionan a un funcionario de la DNI cuando no era funcionario de la DNI? Están hablando de una persona que supuestamente está involucrada en hechos delictivos el 10 de mayo, cuando esta persona, en julio del 2024, cuando esta persona ni siquiera había todavía ingresado a la DNI. También tenemos que preguntarnos otros asuntos. ¿Por qué le estamos dando credibilidad en este momento desde diferentes sectores de la política colombiana a una conversación entre Iván Mordisco y un subalterno en ese momento que estaba en disputas de poder de las EMC, y no le damos credibilidad a pruebas testimoniales del involucramiento de miembros de grupos armados con sectores políticos o con miembros de las fuerzas militares anteriormente? Yo considero, igual que decía el representante Garcés, que no hay que darle credibilidad inmediata a estas palabras, sino investigar a fondo, pero con una línea de tiempo clara. Y frente al tema del presidente, solamente algo. Mientras estamos acá, afortunadamente, porque nos da más tema de debate, el presidente se ha pronunciado hace contados segundos. Y el presidente manifiesta que este asunto no le revierte a él mayor credibilidad los asuntos relacionados con Huertas, con el general Huertas y con el funcionario de la DNI. Él plantea una discusión que creo que es importante para el país, y es cómo estos actores se involucran en redes criminales que permiten y que promueven que los grupos armados, que la ilegalidad tenga acceso a las armas, al control territorial, tenga acceso a las empresas de seguridad y vigilancia. Tuve la ocasión, John, de estar en el Ministerio de Defensa desde el empalme viendo lo que sucedía con las autorizaciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. Muy complejo, muy difícil. Una situación que lleva décadas en marco de corrupción, intereses particulares, intereses económicos. Qué importante que esta investigación de Caracol nos abra las puertas a la reflexión profunda de qué pasa con los intereses privados en el sector seguridad y defensa, en particular con el tráfico de armas, con la fácil obtención de las mismas y también, ¿por qué no?, con la infiltración de todo tipo de grupo armado criminal dentro del sector seguridad y defensa, cuya mayoría de hombres y mujeres son honestos, patriotas y defienden la Constitución de Colombia. Bien, como lo decía Vladimir, hace unos segundos el presidente Gustavo Petro hace unos minutos se pronunció, ese pronunciamiento que estaba esperando el país, y justamente ustedes lo están viendo ahí en pantalla. Me permito leerlo porque es importante tener este pronunciamiento. Abro comillas: puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en La Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad. Es gracias a eso. En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturen, hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales. El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del Estado para el paramilitarismo. En el gobierno de Duque, la entrega de permisos legales a criminales fue masivo.
El negocio se intentó perpetuar, pero lo detuve. Todas las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial. Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato. La contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información. Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública. Cierro comillas. Dice entonces el presidente Petro que ellos no tienen nada que ver con este supuesto entramado de corrupción, que todo lo contrario, que están denunciando irregularidades al interior de la fuerza pública. Le pregunto entonces, coronel González, su visión sobre este entramado. Gracias, John. Bueno, ¿cuál es mi perspectiva, mi visión en este sentido? Uno, frente a su cuestionamiento inicial sobre la validez y la solidez de estos elementos, de esta información. Bajo mi experiencia como oficial de inteligencia y en un alto porcentaje de contrainteligencia, yo le doy una altísima probabilidad a la veracidad de estos documentos. ¿Por qué? Primero, es claro un escenario contextual, unos antecedentes en los cuales estaban configurados el señor general Huertas, el señor coronel Mazo, la DNI a través de Wilmer y demás, en una configuración para afectar las capacidades de inteligencia militar, para controlar toda la estructura organizacional del sistema de inteligencia nuestro. Esos antecedentes son claros, esos antecedentes, digamos, de contexto existen y se dan. Un segundo elemento que ratifica o valida estos documentos. Uno, fueron incautados en un procedimiento de rutina, en un procedimiento normal, operacional, sin ningún tipo, digamos, de predicción en ese escenario. Un tercer elemento, esos elementos lógicamente tienen y tuvieron que hacer parte de un proceso de cadena de custodia y deben estar en cadena de custodia y en la investigación en la Fiscalía, por lo que difícilmente podrían ser alterados o podrían haberse generado algún tipo de montaje previo a ese momento de la incautación en junio, básicamente. Finalmente también hay unos los elementos del contexto, los chats, los documentos, las versiones. Mi experiencia y mi conocimiento como hombre de inteligencia me dan a entender y ratifican la claridad de cómo son las comunicaciones, del contexto verbal y los demás elementos dan a entender y ratifican esta validez y esta solidez de estos documentos. Por lo que mi apreciación frente a la validez es totalmente creíble y válida como evidencia en los hechos y en lo que está ocurriendo. Ahora bien, frente al impacto y frente a la relevancia y el riesgo que representa esto para la seguridad nacional, en mi apreciación es supremamente grave y de pronto más grave de lo que realmente se ha podido percibir y entender. Yo conozco y puedo dar fe de primera mano, por conocimiento de causa, que no solamente información de operacional, sino información del mando. Hoy la DNI, la UIAP, como organismos de inteligencia, con una alta politización, tienen en su poder la información personal, profesional, financiera, locativa, comunicacional, de un alto porcentaje de coroneles y generales de la República de Colombia. Y con este nivel de infiltración, con este relacionamiento criminal que ha quedado en evidencia hoy, y lo digo que ha quedado en evidencia porque es de conocimiento anterior, pero que hoy a través de este medio de comunicación, de Caracol, ha quedado en evidencia, genera un mayor impacto y un alto riesgo, no solamente para las personas, para nuestros generales, para nuestros coroneles, sino para la seguridad nacional y la de las familias de estos oficiales, porque a través de los procesos de selección, de selección de oficiales, coroneles y generales especialmente, se le exigía el envío de esta información a estos oficiales para los organismos de inteligencia.
La pregunta es, ¿en dónde está hoy esa información? ¿A dónde fue o dónde terminó esa información? No solamente en las organizaciones criminales colombianas. Podría estar, y estoy seguro que esta información del mando como componente de la función de conducción de la guerra está hoy también en poder de organismos de inteligencia de países adversarios o potencialmente adversarios para Colombia. Es así que sí, la gravedad y el riesgo de seguridad nacional para nuestro país es de la mayor importancia hoy en nuestro país. Claro, es que estas conversaciones revelarían eso, un acceso privilegiado a información reservada, que eso también preocupa en materia de seguridad. Ahí leíamos algunos, pero son un montón de chats y de cartas en donde ellos aseguran, entre ellos, que se les facilitó información privilegiada, hablan de detalles y demás. Representante Garcés, leímos hace un momento el trino de Petro y parece que el presidente mete las manos a la candela por el general Huertas y por Wilmar Mejía, este funcionario actual de la Dirección Nacional de Inteligencia. Su opinión al respecto del manejo del presidente frente a este tema, y avancemos también en esos principales objetivos y hablemos de esa supuesta empresa fachada. Decía Tito que esto no es nuevo y he escuchado voces comparando esta situación con lo que pasó con algunos grupos paramilitares. Bueno, se equivoca para mí el presidente Petro con esas declaraciones, porque sale entonces él ya a meter las manos al fuego como principal defensor de las personas de su gobierno y del ejército vinculadas con este escándalo, con esas pruebas, con esas conversaciones entre criminales. Llama la atención entonces que el presidente Petro, claro, como ellos estuvieron en su campaña a la presidencia, seguramente en vez de tener la cabeza fría, que eso nunca la tiene, sale a defenderlos. Y eso ya genera antes más dudas, porque el presidente lo que debió haber salido es a pedirle explicaciones a la fiscalía. Si yo fuera el presidente de la República, con todo el respeto, lo primero que digo es: señora fiscal, usted tiene eso hace un año, explíquenos, ¿es que lo que dice ahí Calarcá, que está en el proceso de paz, es falso? ¿Ustedes ya evaluaron esas pruebas? ¿Usted por qué no ha salido a acusar a alguien? ¿Usted le pasó esa información a mi gobierno? ¿Le pasó eso a la Agencia Nacional de Inteligencia? ¿Informó al ejército de supuestas infiltraciones? ¿De que se estaba dando la información de los planes del ejército, los celulares, facilitar que fueran interceptadas las comunicaciones? O sea, ¿cómo es que el presidente de la República sale a defender como si fuera el abogado de estos personajes que hoy están en duda su actuar? Lo otro que quiero decir que es muy grave es que Calarcá, uno de los principales criminales y asesinos en este país, sigue en el proceso de paz. Si a él le confiscaron esas pruebas, esos archivos hace un año, y dice lo que dice el señor, ¿por qué sigue en el proceso de paz? Es que aquí hemos tenido un proceso de paz donde a los criminales se le dan beneficios, aunque sigan delinquiendo con narcotráfico y contra nuestros soldados, contra nuestros policías. Por eso, qué pena decirlo, pero estamos ante un gobierno que beneficia a criminales, y eso se ha discutido de muchas maneras. Ahora, también en el trino del presidente, ¿cómo así que él ya acabó el negocio de las armas y de los permisos ilegales y de lo de las municiones? No, eso es falso. Todos los días sí se confiscan armas, se confiscan municiones, pero no se ha solucionado el problema del poder del narcotráfico sobre nuestras entidades del Estado. Es más, la Superintendencia de Seguridad, si ustedes van y miran, tiene un nuevo director que llegó hace unos meses, está en un caos, está más ineficiente que lo que era antes. No ha logrado el Estado colombiano con este presidente, y tampoco lo había logrado en el pasado, evitar cómo terminan armas, vehículos y demás de manera legal en manos de narcos. Entonces, el presidente que no cante victoria, porque ahí están las pruebas todo el día,
vemos a narcos con blindajes 3 dándose bala, sicarios asesinando a narcos, armas ilegales. Este es un problema que inclusive yo me atrevo a decir que se ha crecido, porque cuando uno ya tiene 300.000 hectáreas de coca, significa que hay un narcotráfico con un poder gigantesco que no solamente corrompe el Estado, sino que se está tomando territorios. Y le debo decir al doctor Gaviria, con todo el respeto, que pues sí, que estaban antes, no estaban en el gobierno, y que estén ahora, pues ese comentario suena como a bajarle la importancia a la gravedad de las cosas, y no, es sumamente grave, doctor Gaviria, que una persona que se encarga del talento humano, de los cambios, de llevarse a un coronel de un territorio a otro, como está el mencionado militar, esté en entredicho en este momento. Y un funcionario del nivel del otro, de la Dirección Nacional de Inteligencia, es sumamente grave. Estamos hablando de las personas que tienen acceso, que pueden inclusive meterse con nosotros los congresistas, de buscar información privilegiada. Entonces, espero interpretar que usted trató de aclarar la situación, pero no de mermarle la importancia, la gravedad de que en este gobierno estemos teniendo este tipo de escándalos. Y vuelvo a repetir que esto fue hace un año que le confiscaron estos archivos a estos criminales. Luego es un montaje que sería muy extraño que lo vengan a hacer un año después y que salga a la luz pública, porque la primera pregunta es ¿por qué la Fiscalía no ha dado razón de toda esta información que tenía? Claro. ¿Y por qué el señor Calarcá sigue en el proceso de paz con toda esta información? Así es. Víctor, su visión y su percepción sobre esta postura del presidente Gustavo Petro. ¿Qué decir frente a esta afirmación de que estas supuestas versiones de informes de inteligencia son falsos? Es decir, ya categoriza como falsos lo que está saliendo al aire. Sí, claro. Muy bien lo decía Vladimir al principio. O sea, requerimos que efectivamente haya información real, ya final de las entidades de las instituciones que investigan. La Fiscalía nos debe decir efectivamente en la cadena de custodia que existió, esto está en un proceso judicial. Y en esto va, o sea, eso no sale de un día para otro. Ninguna investigación judicial sale de un día para otro. Pero entonces esa afirmación de que son falsos no es tan precisa por parte del presidente, porque todavía la Fiscalía debe hacer un trabajo. Es falso con la información de inteligencia que le llega al presidente. Eso es, hasta ahí lo podemos alcanzar a nombrar, ni Vladimir ni nuestro representante lo puede plantear claramente hoy, porque nosotros no somos organismo ni de inteligencia ni de investigación judicial. Hasta ahí va el asunto. ¿El presidente lo asume así? Sí, porque él debe tener unas fuentes de información, en este caso la Dirección Nacional de Inteligencia. Esta mañana escuchábamos al director de la dirección, claramente donde dice, o sea, hay un ejercicio de contrainteligencia al interior de la dirección, donde claramente debemos identificar vulnerabilidades, y el señor funcionario que hoy es el subdirector de la parte de inteligencia, pues no tiene ningunos vínculos ni ningún proceso. Pero hoy nadie sabía que hay, a no ser que sea la fiscal que tiene el proceso, que hoy había un proceso de investigación judicial contra el señor general Huertas. Lo que sí es importante tener claro ahí es que esto no es responsabilidad de la puesta de paz total, ¿sí? O sea, eso hay que separar el ejercicio. Si hay un proceso judicial y dice el general Huertas estaba metido en este tema y el otro funcionario estaba metido en este otro tema, eso es un tema diferente a la política de paz total, donde obviamente, y como lo plantea el representante, pues sí, en una apuesta de paz se habla con delincuentes, porque es precisamente una apuesta de paz donde está el Estado diciendo al delincuente, le ofrezco esta ruta para que salga de su ejercicio delincuencial. Si no tuviera un historial criminal, pues no hablábamos con ellos. De eso se trata el ejercicio de paz total. Y otro elemento fundamental, el crecimiento de los grupos criminales no se da por la apuesta de paz, ¿sí? El crecimiento y las cifras son muy claras durante el gobierno de Iván Duque. En seguridad manejamos un concepto que es el de los espacios vacíos. Quien generó los espacios vacíos para que los grupos criminales crecieran fue el gobierno de Iván Duque, que se olvidó de la implementación del acuerdo del 2016, que tenía precisamente esa visión de recuperar el territorio, no solamente con fuerzas militares, sino con la intervención del Estado en todas sus ramas. Esos son los 5 puntos del acuerdo del 2016, y se olvidó de la estrategia de
de recuperar el territorio también de forma militar y policial, que fue lo que permitió que las disidencias de Iván Mordisco se tomaran todo el territorio, el Guaviare, el Putumayo, el Cauca, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando esos espacios vacíos están ocupados, pues ya recuperarlos es un ejercicio bastante complejo. Hay que separar, las cifras son claras, la política de paz total del crecimiento de los grupos criminales que tienen una responsabilidad y se requiere una estrategia conjunta y aguzar como las estrategias de recuperación del territorio, del combate a estos grupos, que es diferente a la estrategia de paz, que obviamente debe haber una coordinación entre la estrategia y la política de paz total con los temas de seguridad que bien se han planteado. Bien, Vladimir. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer énfasis en lo que planteaba al inicio yo y mis demás colegas, y es: el miedo es taquillero y la desinformación también. Y es muy importante la responsabilidad de personas como nosotros, como muy bien lo hace también Cable Noticias, en comentar a las personas a detalle circunstancias que son relevantes para poder pensar, no solamente la relevancia de los asuntos que Ricardo Calderón en su investigación plantea, sino sobre todo el hacia dónde vamos luego de encontrar, una vez más, una situación de un presunto... de una presunta, digamos, mal manejo de información y una desinstitucionalización en algunos aspectos. Quiero mencionar muy breve. Lo primero, se habla, decía el coronel, y pues, en su manera además de explicarlo sobre el ciclo de inteligencia, que la DNI, la UIAF, hoy tienen la información de las hojas de vida de los miembros de las fuerzas militares y que sabe qué va a pasar con ello. Hombre, para la ciudadanía esto es así siempre y debe ser así. Si la Dirección Nacional de Inteligencia, que es la responsable de producir inteligencia y contrainteligencia para proteger los derechos y prevenir las amenazas internas y externas, no tiene la información de nuestros miembros de la fuerza pública, pues ¿cómo puede recomendar al presidente como máximo comandante, sea el presidente Petro, haya sido el presidente Duque, o sea el presidente o la presidenta que venga, las recomendaciones para los fines esenciales del Estado, como por ejemplo el ascenso? Y aquí voy a entrar a algo que no hemos hablado. El general Huerta se ha reintegrado hace poco por el ministro de Defensa actual, el ministro Sánchez. Él fue retirado en su momento por la cúpula y por el ministro en su momento del gobierno de Iván Duque. Seguramente la investigación, las explicaciones públicas nos dirán por qué motivo se retiró, por qué motivo se reintegró. Esto es un ejemplo de cómo ojalá abordáramos la discusión pública. De igual manera que no es hoy, es muy taquillero, en escenario político es súper relevante, da votos fáciles. Decir la fiscal es un irresponsable y quitémosle la visa, por favor. ¿Cómo un sujeto político como un gobernador exige o sugiere que se le quite la visa a una fiscal general cuando el gobernador sabe que él no tiene idea si arreglaron la vía en Anorí o en Caucasia? Porque son procesos que van en escala institucional. Pero Vladimir, para concretarnos, ¿qué decir, por ejemplo, lo que le preguntaba hace un momento al representante Garcés, de esta conversación? Y repito, no solo el audio o el chat, sino la entrevista que le hace Noticias Caracol a este líder guerrillero, que desde luego se reserva su identidad en temor a las represalias que eso puede generarle. Pero en esa entrevista él habla de esa supuesta empresa fachada de seguridad que le propone él, supuestamente, según esta versión, el general Huertas para su creación. En ese momento el general estaba por fuera del cargo como tal. ¿Qué decir frente a esta propuesta? Porque es un mecanismo, entiendo, que históricamente se ha usado y entonces se estaría presentando también en este gobierno. Un tema muy importante, John, y lo plantea el congresista Garcés. Si esto sucedió, porque es motivo de investigación, claramente es un delito. Y claramente es la constitución de una empresa para la constitución de un delito. O sea, ahí hay como 3 o 4 entre concierto para delinquir y demás. ¿Qué ha pasado en la anterioridad? Sí. ¿Qué sigue pasando? También. Que este gobierno ha tomado medidas para que eso no suceda, también es importante decirlo. Sin embargo, qué bueno que este tema lo plantea el representante Garcés. Dice que se acabó el negocio, todavía no se ha acabado. Hombre, el negocio no se ha acabado porque es que el negocio hasta ahora se está abordando como un escenario relevante. Y aquí voy. Este negocio no lo acaba el Ejecutivo. Volvemos al tema de pedagogía. Lo acaba el Legislativo y qué bueno es escuchar al congresista Garcés en este tema. Porque la reforma en términos de seguridad y vigilancia privada pasa por leyes en el Congreso. Hoy, por ejemplo, un mecanismo que permite regular estos departamentos de seguridad tan oscuros y tan nefastos, que entre otras han permitido que a la fecha, según informes con suficiente respaldo internacional, haya más de 2.000 soldados y policías en Sudán como mercenarios combatiendo para fuerzas irregulares en Sudán. O el número que hay en Ucrania,
pasa precisamente por la constitución de estos departamentos de seguridad que luego trasladan de manera legal vía Oman, vía Dubái, vía empresas con asiento en Estados Unidos, a estos militares y policías ofreciendo las mejores condiciones a un conflicto internacional. Y el congresista Garcés precisamente en este momento está en el debate de la ley para prevenir el mercenarismo y asumir la convención. Qué bueno, representante, y me alegra mucho que usted públicamente esté defendiendo el control de armas y el control de los departamentos de seguridad a partir de modificaciones de ley, que no son del Ejecutivo, son del Legislativo. Bien, ya le doy la palabra al coronel Tito, no sé si representante, para que quede claro ese punto, ¿hay una incoherencia en su argumento o no? No, ninguna. Primero, el problema del poder del narcotráfico sobre nuestras entidades y la capacidad de corromper entidades como el IMPEC, la Superintendencia de Vigilancia, el Ejército, la Policía. Esto es una realidad y vuelvo y digo, con 300.000 hectáreas de coca es muy complicado. Estamos 30 años atrás en la historia de los peores momentos del narcotráfico. Sobre la ley del mercenario sí le tengo una mala noticia, y es que yo tengo dudas sobre ratificar ese convenio, porque una cosa es lo legal y otra cosa es lo ilegal. Aquí la discusión que se va a dar es si un colombiano se va a considerar criminal porque se va a trabajar de mercenario, lo pueden llamar unos, o en una empresa legal a otro país usando armas